En un video anterior hablábamos de la seguridad ciudadana y allí planteamos como una de las novedades de este tema para América Latina la comprensión y el manejo de lo que se denomina conflictividad social, más allá de los delitos y contravenciones. Entonces, tenemos que empezar por entendernos y para ello en la placa que ustedes están viendo hay dos ideas, dos definiciones de conflicto social. Las voy a leer porque son muy interesantes. La primera de ellas dice que cuando hablamos de conflicto, no nos referimos solo a los conflictos armados, ya que existen otras clases de conflictos que aunque no utilizan armas, pueden llevar aparejada violencia y pueden tener efectos negativos sobre la población. Por otro lado, se define que la palabra conflicto implica una falta de acuerdo entre dos o más personas, pero que cuando esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos o hace que varios grupos sociales se enfrenten, podemos hablar entonces de un conflicto social. Entonces, desde este punto de vista y con estos conceptos, lo que nosotros tenemos que estudiar en relación con la seguridad ciudadana son las conductas individuales, pero también colectivas, de una sociedad en términos de este análisis de conflictividad social. Y voy a poner un ejemplo o dos para que esto se entienda. En América Latina, no en todos lados, pero en la mayoría de las grandes ciudades y de las capitales en nuestra región, el tránsito es realmente caótico. Como decimos coloquialmente, los conductores no respetan las normas de tránsito y básicamente lo que hacen es tratar de cruzar primero, de entrar primero, de llegar primero y podríamos decir también coloquialmente que de alguna manera casi tiran su carro contra los otros esperando que los otros frenen. Y eso es violencia. Eso es violencia en uno y en miles de personas todos los días y en cualquier momento. Ese es uno de los temas de la conflictividad social. Y eso es uno de los temas importantes. Lo pongo como ejemplo porque es común, al extremo que casi nos hemos acostumbrado a que, bueno, eso es lo que sucede. No. Si vamos a hablar de seguridad ciudadana, tenemos que atender a todas las formas del conflicto social, de la conflictividad social. La agresión a las mujeres, la agresión a los niños, la violencia por estatus o estrato social, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora algunos puntos nada más como para hacer una suerte de introducción en este tema de la conflictividad social, pero les quiero dejar algunas referencias, por lo menos para que ustedes puedan pensar. Hemos analizado después de mucho tiempo algo que también dijimos y ya lo presentamos de alguna manera cuando hablábamos de seguridad social, cuando hablamos de seguridad ciudadana. Y esto es desde dónde y dónde están los campos de conflicto. Aparecen campos de conflictos en los temas herenciales. Es decir, los procesos herenciales tanto de una familia a sus herederos como herenciales en términos de culturas y otras cosas, generan muchísimos conflictos y muchísima conflictividad. Las relaciones ancestrales versus modernidad, y no hablemos hoy de la posmodernidad, porque ya es otro capítulo más, también son fuentes de conflictos permanentes. El tema de las multiculturalidades. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que no nos entendemos porque hablamos, aún hablando el español, lenguajes diferentes? Y esto es importantísimo. Otro punto es que las personas viven
en un territorio que puede ser un territorio abierto, un territorio rural, un territorio lejano, o abiertos en un territorio dentro de una situación complicadísima en las zonas urbanas y en las zonas marginales de las zonas urbanas. Es decir, la tipología territorial marca diferencias, marca tendencias y marca severidad de conflictos y genera conflictividad social. Por ejemplo, en mi país, en algunas zonas donde hay hermosos y caudalosos ríos, todavía no se ha resuelto el tema de las inundaciones. Y entonces cuando los ríos crecen, inundan zonas, la gente que vive allí se aleja, se va a las zonas altas, y cuando el agua baja, vuelven otra vez al mismo lugar hasta la próxima inundación. Y ni esa gente sale de allí, ni los gobiernos y los personajes que dirigen la política y que administran las ciudades y las zonas hacen nada para que eso funcione. Esto es realmente calamitoso. Tenemos otro problema que es los cambios, y cada vez van a ser más acelerados, más profundos, los cambios que produce la dinámica generacional. La generación que hoy tiene 18 años, por decirlo de alguna manera, cuando los veo realmente tienen muy poco que ver con lo que era yo a los 18 años. ¿Está mal eso? No. Esto es así y va a seguir así y cada vez va a ser mayor la diferencia. El tema de movilidad, de traslado, de cambio de lugar de trabajo, de cambio de lugar de diversión, de cambio de lugar de vacaciones, realmente es un tema fundamental. Pero el tema más importante en el campo de la conflictividad social es lo que hemos llamado la multidimensión de la violencia. La violencia no es solo dar un puñetazo, no es solo disparar un balazo. La violencia puede ser muy grave con lenguaje simbólico, con lenguaje gestual. La violencia puede estar dada por muchas razones y por muchas formas, algunas que no son racionales y sobre todo no son conscientes en quienes las hacen, pero otras que son plenamente hechas a conciencia. Este es el enorme campo de la conflictividad social, un campo tremendo, un campo donde el ser humano muestra lo mejor y lo peor que tiene, y donde realmente los escenarios psicológicos, los escenarios de alta tensión, los escenarios de altas y peligrosas emociones están a la orden del día. Vamos a ver algunos otros puntos más interesantes para esto. ¿Cuáles son las demandas en términos de conflictividad social? Nos piden prevención, es decir, que hagamos, ojalá pudiésemos, desaparecer la conflictividad social para asegurar la seguridad ciudadana. Y entonces en esa prevención la tenemos que acompañar con una gestión de riesgo que nos permita de alguna manera poder decir que podremos vivir con buenos niveles de convivencia y con buenos niveles de tranquilidad, unos y otros, todos en un relativo equilibrio. Esto parece utópico, pero debería ser un objetivo buscado y de alguna manera es lo deseado por la gente. Veamos más cosas. Veamos ahora algunas posibles soluciones. Y esto es lo que planteamos, decimos, salgamos a hacer esto, preparémonos y hagámoslo. Necesitamos anticiparnos estratégicamente de manera continua. Para ello, debemos saber aplicar las metodologías apropiadas, que existen, las tenemos, están probadas desde hace años. Solo falta aplicarlas. Pero tenemos que ser conscientes que la seguridad ciudadana, por un lado, y la conflictividad social como parte del problema,
no se arreglan ni se hacen de a pedacitos. Tenemos que buscar una respuesta integral y abarcativa. Y además la anticipación estratégica nos tiene que llevar no solo a los diagnósticos de situación actual, sino a ver cómo podría ser la conflictividad social dentro de 2, de 3, de 5 años. O, como hoy, en la situación que vivimos en medio de la pandemia, ¿cómo sería y cómo puede llegar a ser la conflictividad social tras pandemia, post pandemia? Estamos. Y vamos a tener que analizar sus riesgos y oportunidades, sus tiempos estratégicos y crear infinidad de sistemas de alerta temprana para poder mantener esa prevención y esa gestión de riesgos que la seguridad ciudadana, eliminando y atacando de buena forma y responsablemente la conflictividad social, nos están exigiendo. En realidad, estamos viendo una serie de cosas que son muy importantes, pero yo quiero terminar aquí. Así que les agradezco que me hayan escuchado y los invitamos a dialogar sobre estos temas y a debatir sobre las posibles soluciones. Un abrazo.